Y siempre queremos ir un poquito más allá, ¿no? Y al margen de, bueno, de un pensamiento o de otro, todo continúa. Entonces pensamos, ¿cómo será, ¿no?, lo económico y financiero durante el año 2014? Ramiro Castañeda, gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bueno, Ramiro, ¿qué pasa? Mira, el 2014 es un año en particular, vamos a separar el análisis en dos partes. Dale. Primero en lo externo y luego lo interno, cómo impacta uno en el otro, ¿no? En lo externo tenemos que quizás lo mejor del ciclo de tasas bajas y commodities volando, quizás ya llegó a su fin, a su techo por lo menos. Es decir, ese viento de cola que siempre nos empujaba hacia adelante, quizás arranca ahora siendo una brisa de verano que va de frente, ¿no? Es suave, pero ya no viene para empujar, viene en contra. ¿Qué te quiero decir con eso? Nada para preocuparse, porque ya te digo, es una cálida brisa de verano a comparación de un huracán de lo que puede venir. Es decir, te quiero decir con esto, por ejemplo, la soja, que veíamos que siempre estaba en torno arriba de los $500, ya empieza a manejarse debajo de los $500. Y por ejemplo, la tasa de interés en Estados Unidos, que siempre nada más que bajaba y llegó a tener un mínimo histórico en el 2013 del 1,5% de la tasa de Estados Unidos a 10 años, y ahora un pequeño rebote a casi más o menos 2,5%, ¿no? Es decir, salen de los mínimos históricos las tasas y los picos que tocaron los commodities, tanto que pueden ser minerales, soja o petróleo, también bajaron un escalón, ¿no? Es decir, el contexto que tanto benefició a los emergentes empieza un escalón más abajo. Entonces, ese es el contexto que encuentra la Argentina, donde este contexto le pega de dos maneras. Primero, en forma directa por el precio de la soja, que Argentina, el 25% de sus exportaciones representa la soja, por lo tanto un menor precio incide en la cantidad de dólares que ingresan en la economía. Y el segundo factor que incide en forma indirecta es con la menor entrada de capitales que se está observando en Brasil. Brasil llegó a tener un pico histórico de 7 puntos del PBI de entrada de capitales, después empezó a mermar y este año está en 3,5 del PBI de entrada de capitales. Es decir, Argentina vive en un contexto siempre de salida de capitales, Brasil vive en un contexto de entrada de capitales, pero hoy en su mínimo histórico, a punto tal de que no le permite financiar ya ni siquiera su propio déficit externo que tiene, y empieza a mermar muy en el margen las reservas, ¿no?, de Brasil. Todo es, nada es para preocuparse por los buenos niveles en que está todavía la soja y las bajas tasas de interés, pero sí marca la señal de que, ojo, de que el mejor, que este ciclo quizás llegó a su cumbre, ¿no?, en el 2013, y la expectativa de que Estados Unidos empiece a subir la tasa de interés, empiece levemente a esa política tan expansiva en lo que fue lo monetario, levemente lo empiece a corregir. ¿Cómo encuentra a la Argentina todo este contexto? ¿Cómo se resume? Es que el año que viene, con suerte, si tenemos el mismo nivel de exportaciones que se llevó este año. Que este año es un récord, no es que hay que asustarse. Este año Argentina llegó a 84.000 millones de sus exportaciones, de los cuales 30.000 más o menos explica soja, ¿no? Es decir, Argentina no es que nada más exporta soja. Es decir, tiene muchos productos para ofrecer al mundo, pero todos muy centrados en lo que es alimentos al mundo y autos a Brasil. Y esos son los contextos que juegan en contra. Por eso el año que viene, si se mantienen las exportaciones de estos valores, ya es un logro. En ese contexto uno sabe que Argentina tiene un problema cambiario. Entonces saber que no van a ingresar más dólares que los que ingresaron este año ya es un problema, ¿no? Porque este año vimos cómo el saldo comercial va a estar cerrando en torno a los 8.000, 8.500 millones de dólares. Y no obstante, igualmente no alcanzan ese ingreso de dólares, porque el pago de la deuda, si bien bajó significativamente de lo que era respecto a los 90, de un país endeudado y directamente que nos llevó al default semejante endeudamiento, pero bueno, los bajos niveles de pago de deuda, que el año que viene van a ser 5.500 millones de dólares, se le suma ahora un problema importante, que es el déficit del turismo, que le está demandando este año a la Argentina 12.000 millones de dólares, producto del atraso cambiario que hoy está conviviendo. Vos, Ramiro, sos un economista muy joven,
¿no? Y te formaste en una economía, en un clima financiero en nuestro país demasiado fluctuante, Sí. ¿no? Realmente. Sí, bueno, yo cuando hice la universidad, la hice todo el tiempo en recesión, ¿no? En recesión económica. Y discutiendo con profesores por qué Argentina estaba en recesión, hasta que, bueno, llegó el 2001, el 2002, en el 2003 me dan el diploma. O sea, lo único que vi en la facultad fue cómo Argentina se sumergía primero en una recesión y después en un colapso macroeconómico y después que nos echábamos culpa de quién fue O la sea que crisis, vos ¿no? te formaste en el medio de la recesión y ahora de la emergencia económica, No, que en el lleva medio, bastante sí, tiempo, ¿no? en el medio Argentina tuvo una recuperación importante. O sea, mucho es gracias a la aventura, a la suerte que tuvo el contexto internacional, pero también los primeros años de lo que fue del 2003 hasta, si querés, hasta el 2009, hubo un modelo económico que quizás muchos no lo quisieron reconocer, pero había un modelo en que se basaba en el superávit fiscal, en el superávit externo, en el superávit energético, en el tipo de cambio competitivo, ¿no? Había un equilibrio macroeconómico que permitía mirar más allá. Es decir, el gobierno no necesitaba, tenía independencia, no solo de los mercados financieros, sino también independencia del propio Banco Central, por el simple hecho de que tenía superávit fiscal. Lo que recaudaba le alcanzaba para pagar todo lo que tenía los compromisos. Renegoció la deuda en forma exitosa y por primera vez quizás en forma beneficiosa para el propio Estado, ¿no? Porque la única manera que conocen, que se conoció cómo se negociaban las deudas en Argentina era con los libretos que venían del exterior, ¿no? De hecho, el Plan Brady del nombre me parece que de acá muy criollo no es, ¿no? O sea, las únicas maneras que era, te decían desde afuera cuánto, cómo y por qué ibas a pagar, ¿no? Argentina en el 2000, en el 2005, en el 2010 renegoció la deuda diciendo, muchachos, acá hubo un problema de deuda y propuso una alternativa de pago, pero que nació desde acá, ¿no? Es decir, y que fue encima beneficiosa para la economía argentina. Es decir, hubo años en que el crecimiento fue fuerte, el desendeudamiento fue importante, en que la caída del desempleo fue importante, que la caída del, ¿no? Es decir, yo también vi parte de la recuperación de Argentina, que sorprendió a muchos que no, que el ritmo de recuperación no iba a ser tan importante, ¿no? Lo que después vimos quizás a partir de 2009-2010, cómo fue el abuso del contexto donde se tiraba más de la cuerda, ¿no? El contexto era bueno, pero no daba como para, si la soja, si uno gastaba pensando en que la soja estaría en 400 y el gobierno gastaba como si la soja tenga niveles de entre $600, porque de hecho hoy está en un déficit de 2, 3 puntos del PBI, ya te digo, lo que hablábamos al principio, en el mejor contexto internacional Argentina tiene déficit. ¿Qué va a pasar cuando este viento de frente, que hoy es una linda brisa de verano, lo que vamos a ver en el 2014, si en el 2015 ya no es una linda brisa de verano, ¿cómo? O sea, hay olor no solo Argentina abusó quizás del contexto, Brasil también quizás abusó del contexto, que Brasil, aún teniendo la disponibilidad de todos los dólares que quiera, porque todo el mundo quiere financiar a Brasil, igualmente no crece. Así No que, crece. así que evidentemente Brasil también algo hizo mal, porque si tiene la disponibilidad para hacer todo lo que quiera y no crece, si Petrobras perdió en su valoración bursátil, ¿no? El valor de mercado de Petrobras, perdió el 70% de cuando colocó 70.000 millones de dólares, hará 3 años atrás. ¿Qué pasa? Que el mercado dice que era una burbuja lo de Petrobras. Evidentemente, hay una suerte en el contexto internacional para aprovechar. No sé si todavía quizás es muy pronto para sacar conclusiones si la aprovechó o no, pero hay indicios de que en algunas cuestiones se abusó del contexto, ¿no? Se sacó más provecho del que, del contexto daba, ¿no? No solo Seguro. en Argentina, no solo en Brasil, también en muchos países de Latinoamérica. Uno se pregunta si esta excelente década donde no solo Argentina creció a tasas chinas, muchos países de la región crecieron a tasas chinas, la pregunta es si aprovechamos esos dólares para forzar un cambio estructural en la matriz productiva o usamos esos dólares nada más que para sacarnos una foto en Miami o en Walt Disney. Esa pregunta todavía no tiene una clara respuesta. Seguro.
Ramiro Castañeda, gracias por haber venido, y queda abierta esta pregunta que, como siempre digo, ¿no? Muchas cosas las vemos en el proceso que marca el tiempo. Por supuesto. Afortunadamente o lamentablemente. Sí, sí. Igual, para cerrar con un tono más optimista, ¿no? Argentina se recuperó, estaba arrodillada en el 2001. Hoy está parada. No es menor ese punto en particular. Es decir, tiene a YPF, tiene a Vaca Muerta, que son los dos activos. Si Argentina vivió de la soja la última década, la próxima soja puede vivir de Vaca Muerta. Es la estrategia de los argentinos, y el futuro de los argentinos descansa en esa región del país. Así que... Gracias nuevamente. No, por favor. Gusto. Pausa.